Hoy vamos a hablar de la generación Z, desde la visión teórica humanista, educativa de la generación Z en tiempos complejos, del autor Carlos Camacho. El presente trabajo está elaborado por Carla Briceño, Sandra Sequeira, Carlos Hinojosa y Jonathan Torres. Para comenzar a hablar de la generación Z, debemos entender qué son y de dónde parten. La generación Z son los nacidos en el año 1995 hasta el año 2000. Esta generación se conoce como generación Z, ya que se conocen como nativos digitales, ya que nacieron desde esa época con las capacidades de conexión a internet. Y obviamente su mundo se basa a través de tablets, redes, celulares, computadores y todo lo del ámbito digital que tenga que ver con la comunicación y poder lograr el aprendizaje. Por eso la globalización de la sociedad y las redes de información y la comunicación del sistema educativo es fundamental en estos tiempos. Y por eso nuestro autor nos habla de cómo la virtualidad está afectando directamente e indirectamente la familia como la comunidad y el contexto educativo y el profesional también en todos los aspectos. Él nos habla de la importancia de la tecnología para la comunicación, pero cómo debemos transformarla a una verdadera educación en estos tiempos que se están volviendo latentes de tener un celular en la mano o una tablet o algo digital que nos podamos conectar. Es responsabilidad de cada docente estar y cambiar este mundo de complejidad. Entendamos que esta generación Z 3.0 es más conectividad, ya no es el aforo del internet, sino ahora la conectividad es permanente. Y como nosotros esta conectividad tenemos que aprovecharla al aprendizaje. Por eso se les conocen como nativos digitales. Y estamos hablando de los inmigrantes digitales, que son los que llevan una brecha anterior, los docentes. Y también estamos hablando, o también conocido como análogos digitales. Esto se refiere a las generaciones anteriores como X o Y. Estos jóvenes mal llamados generación Z tienen la ventaja de interactuar con un mundo virtual. Estos también se los conocen como centennials, ya que todo va a través de la tecnología y pueden interactuar con demás gente en diferentes contextos, incluso sin moverse desde su hogar, pueden tener todo a la mano. Por eso, los estudiantes nativos digitales en esta era tecnológica actual, a diferencia de los docentes, su semántica tiene que ser muy diferente como su aprendizaje, ya que su capacidad cognitiva va mucho más rápido. Ellos necesitan el tiempo, es de vital importancia. No tienen tiempo para desplazamientos de un lugar a otro y necesitan aprenderla de la forma más práctica que puedan. Un video de 30 minutos descansa, máximo 5 minutos y ya necesitan estar generando nuevo aprendizaje para continuar su proceso. Son autodidactas. Estos jóvenes tienen la capacidad de generar su autoaprendizaje y generar nuevos aportes para mejorar y profundizar, pero debe llamar la atención del estudiante la manera que se va a dictar. Por eso el docente, que es un inmigrante digital, debe buscar las capacidades de llamar la atención de esta nueva generación a través del desarrollo tecnológico, que es de vital importancia. Hoy en día esta importancia se va basada no solamente en la educación, sino la comunicación, y lo vemos notoriamente en las redes sociales. Ya ellos no nos hablan de Facebook, para ellos otras redes sociales son de mayor importancia que para ellos. Para ellos Facebook ya está obsoleta, e incluso utilizamos una de ellas, dar ejemplo es TikTok, donde esta plataforma está buscando la forma de cómo
empezar a enseñarla y ponerla en práctica. E incluso un editor de imágenes, y todos son videos muy cortos y que ayudan a generar aprendizaje. Por eso, nuestro autor Carlos Camacho nos habla de la modernización y cómo la era digital y dónde absorbe los dispositivos digitales y cómo absorben a los seres humanos y cómo estos están desplazando a las aulas poco a poco de la forma tradicional como la conocía. Por eso su trabajo investigativo lo fundamentó a través de dos grandes autores, que fue el profesor de las como fue a través de su praxeología en el ejercicio docente a nivel universitario, le permitió evidenciar la llegada de las TIC como un escenario educativo y necesario para la mejora de la calidad educativa. Y este trabajo se basó a través de de dos investigadores, a través de su tesis de la maestría, y ya escaló en el año 2014, que también de su titulación doctoral, que esto lo profundizaremos más adelante. Es importante entender que todos esos contextos que estamos hablando de generación Z y las necesidades que ellos tienen nos llevan a pensar a los docentes si es que nosotros realmente en una aula de clase estamos haciendo las cosas bien o necesitamos estar en una constante actualización desde los contenidos e incluso las metodologías que debemos utilizar. A continuación, damos inicio a la exposición sobre los referentes teóricos sobre el artículo La visión teórica humanística educativa de la generación Z.3.0 en tiempos complejos, cuyo autor es Carlos Camacho, 2018, quien profundizó para conocer el estado del arte del conocimiento con dos antecedentes de la investigación: una tesis de máster de García 2015 titulada Educación científica y competencias docentes, análisis de nativos digitales de las reflexiones de futuros profesores de física y química de la Universidad de Sevilla. Esta tesis está orientada a implementar y evaluar el paradigma socioconstructivista, rompiendo paradigmas y dando un salto cualitativo al aprendizaje y enseñanza de estas materias en la tecnología. Partiendo de la relevancia de la formación de los docentes en áreas como la química y la física, se propone desarrollar en ellos habilidades y destrezas particulares que les permitirán adquirir las competencias requeridas en su desempeño docente, en forma efectiva, focalizando que el estudiante despierte interés por materias indispensables para el desarrollo de la humanidad. Temática que soporta la visión teórico-humanística educativa de Camacho. El segundo antecedente es un trabajo doctoral de Escalona 2014, denominado Actitud gerencial ante el uso de las TIC en las universidades, con aprendizaje bajo ambientes virtuales en la generación Z, la cual permite al webmaster o administrador de tecnología implementar cambios de actitud al utilizar las TIC, porque la resistencia al cambio tecnológico es generacional, ya que en los inmigrantes digitales o análogos es más difícil motivar al cambio, por lo que es necesario utilizar aquellas herramientas que sumen como fortaleza óptima para la empresa. Bajo este contexto, esta tesis doctoral apoya el análisis del cambio de paradigmas del gerente, que utiliza la web no como medios de distracción, sino como el cambio que se puede observar por el buen uso de las TIC. Se puede apreciar que el mismo permite al autor de este artículo en estudio una vinculación con la generación Z, vista desde el punto referido a la resistencia de la innovación educativa, tecnológica y de cambios de paradigmas.
En este mismo orden de ideas, haremos referencia al contexto teórico empleado por Camacho, quien señala en el artículo que asume la tesis que puede encontrar discrepancias en las visiones y posturas entre los inmigrantes digitales y nativos digitales que pertenecen a la denominada generación Z. Siendo así las cosas, el autor unifica las posturas y crea una mirada integrada de la realidad encontrada en el Instituto de Geografía de la Universidad de los Andes y en los cuales profundizó para el desarrollo del contexto teórico. En esta oportunidad, el autor seleccionó dos referentes teóricos, la teoría de la mente y la teoría del pensamiento complejo, que abordaremos en esta exposición, en el marco de la consideración asumida por Camacho para intentar diseñar estrategias cognitivas para la construcción social del conocimiento de manera tal de entender las capacidades mentalistas que los nativos digitales han desarrollado a través de los estímulos de la cultura digital en un mundo complejo y la necesidad desde la docencia que requiere un ejercicio reflexivo y complejo para enfrentar la era planetaria desde un enfoque de la humanidad global que está en constantes cambios y maneras de ver el mundo y cuyo pensamiento virtual está mediado por la innovación tecnoeducativa a través del Internet, los medios de comunicación y uso de la generación Z.30 en la sociedad del conocimiento. Ahora bien, realizaremos una aproximación a la teoría de la mente, la cual puede definirse como un subsistema cognitivo compuesto por un bagaje conceptual y un mecanismo neurobiológico que permite inferir un amplio rango de estados mentales, volitivos, perceptivos y epistémicos, lo cual nos permite comprender, predecir y explicar el comportamiento propio y ajeno, es decir, que puede mediar entre la percepción y la acción. Premack y Bodrup, 1978. Además, esta teoría de la mente posee dos componentes procesados mediante rutas neuronales distintas. El cognitivo, llamado también cognición fría, que privilegia la inferencia de pensamientos y conductas, y el afectivo, llamado cognición cálida, que privilegia la inferencia de emociones y afectos, según Pascual, Aguado y Sotillo, 2006. Desde las perspectivas socializadoras basadas en argumentos constructivistas, se enfatizan los procesos de adquisición e interiorización del lenguaje que permiten en primera instancia introducirse en las prácticas sociales y en segunda interiorizar la comprensión sobre la naturaleza representacional de la mente. Uribe Gómez Arango, 2010. Es por ello que el lenguaje ha sido considerado pieza inherente al mundo intencional del niño, resaltando su papel en la construcción de los conceptos de estados mentales, retomando los primeros planteamientos del constructivismo social de Vygotsky. De acuerdo a esto, la comprensión de la mente se centra en que la primera experiencia que tiene un individuo acerca de sus procesos psicológicos superiores es social, no personal, lo que puede explicarse mediante dos procesos, mediación e interiorización, que tienen lugar en el plano de la interacción social, según Vygotsky, 1981. De acuerdo con este modelo, los estudiantes se hacen competentes en la comprensión de la mente participando en interacciones sociales mediadas por herramientas determinadas por las características socioculturales de un contexto en particular. Astington, 1996. En estas interacciones, los miembros más expertos modelan y capacitan a los más inexpertos en el uso de estas herramientas, con el fin de que sean interiorizadas. A su vez, esta actividad facilita el uso de conceptos mentales para permitir que el estudiante sea plenamente consciente de los estados mentales propios y ajenos, accediendo progresivamente a niveles más complejos del sistema mentalista.
Tomasello, Carpenter, Kell, Bellen, Moll, 2005. En la teoría del pensamiento complejo ideada por Morin, se dice que la realidad se comprende y explica simultáneamente desde todas las perspectivas posibles. Ahora haremos unas reflexiones sobre el pensamiento complejo de Morin. Morin 2012 se pregunta, ¿qué es la complejidad? A primera vista, la complejidad es un tejido, lo que está tejido en conjunto, de constituyentes heterogéneos, inseparables, asociados. Presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. Al mirar con más atención, la complejidad es efectivamente el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares que constituyen nuestro mundo fenoménico. Morin 2012. Así es que la complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo inescribable, del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre. De allí la necesidad para el conocimiento de poner en orden en los fenómenos rechazando el desorden, de descartar lo incierto, es decir, de seleccionar los elementos de orden y de certidumbre, de quitar ambigüedad, clarificar, distinguir y jerarquizar. Pero tales operaciones necesarias para la inteligibilidad corren el riesgo de producir ceguera si eliminan a los otros caracteres de lo complejo, y efectivamente nos ha vuelto más ciegos. Morin 2012. Hay tres principios que pueden ayudarnos a pensar la complejidad. El primer principio Morin lo llamó dialógico. Orden y desorden son dos enemigos. Uno suprime al otro, pero al mismo tiempo, en ciertos casos, colaboran y producen la organización y la complejidad. El principio dialógico nos permite mantener la dualidad en el seno de la unidad. Asocia dos términos a la vez complementarios y antagonistas. A veces uno se sorprende de ver mamíferos comiendo a sus crías y sacrificando sus cachorros por su propia supervivencia. Nosotros mismos podemos oponernos violentamente a nuestra familia y preferir nuestro interés al de nuestros niños o al de nuestros padres o docentes. Hay una dialógica entre estos dos principios. El segundo principio es el de la recursividad organizacional. Para darle significado a ese término, se utiliza el proceso del remolino. Cada momento del remolino es producido y al mismo tiempo productor. Un proceso recursivo es aquel en el cual los productos y los efectos son al mismo tiempo causa y productores de aquello que los produce. El tercer principio es el principio correspondiente a hologramático. Es un holograma físico al menor punto de la imagen del holograma, quien contiene la casi totalidad de la información del objeto representado. No solamente la parte está en el todo, sino que el todo está en la parte. Principio hologramático es que está presente en el mundo biológico y en el mundo sociológico. En el mundo biológico, cada célula de nuestro organismo contiene la totalidad de la información genética de ese organismo. La idea entonces del holograma trasciende el reduccionismo, que no ve más que las partes, y el holismo, que no ve más que el todo. La complejidad necesita una estrategia. Es cierto que los segmentos programados en secuencias en los que no interviene el aleatorio son útiles o necesarios. En situaciones normales, la conducción automática es posible, pero la estrategia se impone mientras sobreviene lo inesperado o lo incierto, es decir, desde que aparece el problema importante. El pensamiento simple resuelve los problemas simples sin problemas de pensamiento. El pensamiento complejo no resuelve en sí mismo los problemas, pero constituye una ayuda para la estrategia que puede resolver. Como señala Morin, él nos dice: ayúdate, el pensamiento complejo te ayudará. Lo que el pensamiento complejo puede hacer es darle a cada uno una señal, una ayuda a memoria que le recuerde:
No olvides que la realidad es cambiante. No olvides que lo nuevo puede surgir y de todos modos va a surgir. La complejidad se sitúa en un punto de partida para una acción más rica, menos mutilante. Morín cree profundamente que cuanto menos mutilante sea un pensamiento, menos mutilará a los humanos. Podemos entonces deducir que bajo los preceptos antes descritos sobre la teoría de la mente, en concordancia con la teoría del pensamiento complejo, los docentes debemos diseñar estrategias cognitivas en donde los estudiantes se hacen competentes en la comprensión de la mente, participando en interacciones sociales mediadas por herramientas determinadas por las características socioculturales de un contexto, y están conscientes que el pensamiento no es simple sino complejo y que las TIC son solo herramientas que no pueden sustituir la condición humana y la existencia del otro. Consideramos entonces como Camacho que los docentes debemos diseñar estrategias cognitivas para la construcción social del conocimiento, entendiéndolas desarrolladas a través de estímulos de la cultura digital y la necesidad a través de las capacidades mentalistas de los nativos digitales de la generación Z.3.0. Y debemos hacer un ejercicio reflexivo y complejo para enfrentar estos desafíos y no ser el antagonismo de los inmigrantes digitales o análogos que pueden limitar las mentalidades y pensamiento simple. Continuamos con la exposición del tema número 1. Mi nombre es Carla Briceño y a continuación les explicaré la propuesta que hace el investigador. Retomando lo que ya han explicado mis compañeros de equipo, en esta investigación el Dr. Carlos Camacho relata la relación entre estudiantes nativos digitales y profesores inmigrantes digitales. Por una parte, los estudiantes, cuya dependencia de la tecnología, los dispositivos móviles, el computador, las tablas digitales, la pizarra electrónica y el permanecer interconectados a las redes y plataformas sociales constituyen una serie de estímulos de la cultura digital que les dotan de un cerebro fisiológicamente diferente y le concede capacidades particulares de creatividad y trabajo colaborativo, abriendo así una brecha sociocognitiva generacional que plantea desafíos. Y por otra, los profesores o inmigrantes digitales, con actitudes de resistencia al cambio y necesidad de mejorar la comunicación con los nativos digitales. Sin embargo, para ambos persiste una necesidad de actualización, en la que la educación conectivista 3.0 de la era digital llega a romper los paradigmas de los profesores inmigrantes digitales bajo una visión compleja humanística, pasando por la educación tradicional 1.0 y la educación constructivista 2.0. ¿Cuáles son los desafíos que esta situación plantea? Primero, generar una visión teórica fundamentada desde la teoría de la mente que permita diseñar estrategias cognitivas para la construcción de conocimiento de la generación Z 3.0 en el marco humanístico de la complejidad. Segundo, crear nuevas propuestas educativas virtuales con base en comunidades en donde todos somos aprendices, estudiantes y profesores. Tercero, la aparición de una nueva manera de ser docente, que entienda la tecnología con mirada propia, creativa, crítica y beneficiosa para optimizar su formación y su práctica. ¿Qué hacer para que la educación 3.0 sea funcional para la generación Z? La propuesta del Dr. Camacho es el círculo hermenéutico sugerido por Deltay, adaptado al Instituto de Geografía de la Universidad de los Andes, que corresponde a la unidad de análisis de la investigación, y también la creación de un constructo teórico con base en la generación Z y el aprendizaje disruptivo, que permita transformar las competencias curriculares basadas en e-learning y b-learning para responder a los desafíos de la globalización. ¿Qué ingredientes lleva esta propuesta? Para obtener una visión teórica humanística educativa de la generación Z 3.0 en tiempos complejos,
La investigación propone los siguientes pilares. Primero, el círculo hermenéutico de Wilhelm Deltay. La hermenéutica consiste en la forma en que interpretamos textos, es decir, la manera en que interpreta el mensaje la persona que está leyendo. Por tanto, es fundamental interesarse por la forma en que el ser humano interpreta su propia experiencia, resaltando que en la teoría de Wilhelm Deltay tenemos una concepción humanística de la hermenéutica, en la que la vida ha de ser entendida a partir de la misma vida, es decir, entender el mundo en analogía al yo, por la intuición humana, comprender la voluntad y los sentimientos implicados en las interrelaciones en las representaciones del mundo. Esto se refiere a la adquisición de competencias indispensables, centrándose en que el estudiante despierte el interés por materias indispensables para el desarrollo de la humanidad. Segundo, el aprendizaje disruptivo. La educación disruptiva es un modelo pedagógico que tiene como propósito diseñar innovaciones en las prácticas educativas mediante el uso de tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, como el uso de la inteligencia artificial, el desarrollo de habilidades blandas y el trabajo colaborativo. El tercer ingrediente es la teoría de sistemas. Se conoce como teoría de sistemas o teoría general de sistemas al estudio de los sistemas en general, desde una perspectiva interdisciplinaria. Esto quiere decir que para tener un sistema debemos poder identificar las partes que lo componen y entre ellas debe haber una relación, de modo que al modificar una se modifiquen también las demás, generando patrones de comportamiento predecibles. Para efectos de esta investigación, dicha relación integra la dialéctica, ya que el ser humano, al ser crítico por naturaleza, es discursivo e interpretativo en su medio ambiente, y el razonamiento y el diálogo le dan certeza y minimizan sus errores. Cuarto, teoría del pensamiento complejo de Edgar Morin. Según Morin, como ya lo vimos, es necesario que la persona, para poder tener una opinión bien fundamentada, reflexione detenidamente la información que recibe. Por tanto, en el año 1999 determinó que existen 7 saberes básicos para la educación del futuro: curar la ceguera del conocimiento, garantizar el conocimiento pertinente, enseñar la condición humana, enseñar la identidad terrenal, enfrentar las incertidumbres, enseñar la comprensión y la ética del género humano. Estos 4 ingredientes brindan soporte a la primera parte de la propuesta, que es el círculo hermenéutico sugerido por Deltay, adaptado al Instituto de Geografía de la Universidad de los Andes. Este círculo está formado por una entrada, un proceso y una salida. La entrada corresponde a los informantes clave y el Instituto de Geografía de la Universidad de los Andes. En el proceso participan la generación Z y el aprendizaje disruptivo fusionado en las siguientes aristas: Flipped Classroom, redes sociales, e-learning y b-learning, transformación holística curricular, filtrado de información, simulacro de la experiencia, tecnología de información y comunicación, TIC, y retroalimentación. El proceso de salida es el constructo teórico que veremos a continuación como la segunda parte de esta propuesta. Constructo teórico enfocado a la teoría de sistemas. En el gráfico elaborado por el investigador podemos observar en el cuadro superior la entrada de este círculo hermenéutico adaptado a la realidad investigada, donde se encuentran los informantes claves que fueron los profesores del Instituto de Geografía de la Universidad de los Andes. En el cuadro central está representado el proceso experimentado por la generación Z en un ambiente de aprendizajes disruptivos, donde la retroalimentación está mediada por el uso de la tecnología de información y comunicación. Y en el cuadro inferior, la salida, que corresponde al constructo teórico en sí,
cuyos objetivos son incentivar al profesor en el uso de las tecnologías, capacitarlo en el uso de plataformas y simuladores web, hacer uso de la pizarra digital cuando lo amerite, el diseño de programas instruccionales, la actualización curricular a la educación 3.0 y finalmente ofrecer una solución a la problemática de motivación, tanto en los nativos como en los inmigrantes digitales. En el caso de los estudiantes, porque los profesores de esta dependencia de la universidad no utilizan las tecnologías, sino libros considerados de data obsoleta, lo cual no permite la socialización en la toma de decisiones estudiantiles con respecto a contenidos virtuales y clases en plataforma. En el caso de los profesores, por no tener en sus cubículos tecnología de punta, por las pocas posibilidades de actualización con las que contamos en el país y por no saber utilizar la plataforma Moodle de la universidad para implementar cursos y clases e-learning, ya que se encuentran con estudiantes nativos digitales que han hecho de la tecnología una forma de vida. Ahora continuemos con la sección 4.2, que es el desarrollo, resultados y discusión de resultados. El proceso de la investigación aplica secuencialmente una entrevista y la observación directa, junto con el proceso de triangulación basado en la integración de categorías. La entrevista que fue aplicada tiene 3 preguntas y es la siguiente. ¿Está el docente universitario dispuesto a renovar su pensamiento, métodos, medios, conocimientos y todo el complejo necesario para el desarrollo de sus competencias digitales? ¿Conoce usted la generación Z y cree que se pueda trabajar en forma grupal? ¿Se puede trabajar en la generación Z con la comunicación lineal descendiente para impartir instrucciones y exigir el cumplimiento de las tareas virtuales? En el contexto de la investigación, el proceso de triangulación basado en la integración de categorías implica la convergencia de múltiples conjuntos de datos o resultados obtenidos de diferentes fuentes o métodos con el fin de identificar y desarrollar las categorías temáticas comunes o patrones significativos. Este enfoque permite que el investigador integre y sintetice los hallazgos de diversas fuentes para lograr una comprensión más profunda y completa del fenómeno o tema en estudio. En otras palabras, al aplicar la triangulación basada en la integración de categorías, el investigador recopila datos de diferentes fuentes o métodos, ya sean entrevistas, observaciones o análisis de documentos, y luego identifica y desarrolla categorías temáticas o patrones que surgen de estos datos. Al integrar estas categorías o patrones, el investigador puede obtener una visión más completa y robusta del tema en cuestión, lo que ayuda a respaldar las conclusiones y a proporcionar una comprensión más profunda de la situación estudiada. Este proceso de integración de categorías puede ser especialmente útil para identificar y comprender relaciones, tendencias o temas recurrentes dentro de un conjunto de datos diversos, lo que ayuda a establecer conexiones más sólidas y a generar hallazgos significativos en el contexto de una investigación. En nuestro caso particular, nosotros hemos encontrado que el autor plantea esta lista de categorías, que son el pensamiento lateral, el pensamiento crítico, la globalización, la teoría de sistemas, el cognitivismo y la conectividad. A su vez, se habla de que los aprendizajes disruptivos afectan la forma en que nosotros vamos o que la generación Z va a adquirir su conocimiento. Y el término aprendizaje disruptivo hace referencia a un enfoque educativo que desafía y transforma los métodos tradicionales de enseñanza y aprendizajes. Se deriva del concepto innovación disruptiva popularizado por Clayton Christensen en el ámbito de los negocios y la tecnología. El aprendizaje disruptivo implica el uso de tecnologías emergentes y estrategias pedagógicas innovadoras para crear experiencias de aprendizaje más efectivas y personalizadas. En resumen, el aprendizaje disruptivo se centra en desafiar las normas convencionales
y transformar la educación mediante la integración de la tecnología y enfoques pedagógicos innovadores para mejorar la calidad y el alcance de la educación. Se reportan entonces los siguientes resultados luego de aplicar los métodos de investigación previamente explicados. Los estudiantes se desmotivan porque los profesores no manejan su propio lenguaje, el que es el lenguaje tecnológico, del cual ellos son nativos. Los profesores no tienen la tecnología, la formación en la tecnología, ni la tecnología para poder entonces acceder a ellos a través de su propio lenguaje. Por otra parte, los profesores reportan que sus equipos son obsoletos y los espacios de trabajo son inadecuados. No existe la posibilidad de actualización en la formación tecnológica ni de los aparatos digitales debido a la situación país. Y no se poseen los conocimientos en herramientas tales como Moodle ni en las estrategias que pueden permitir hacer una enseñanza digital de forma efectiva. Ahora hablemos de los resultados que son analizados por el autor utilizando el círculo hermenéutico de Dilthey. Como primera definición importante aquí tenemos la sociedad del conocimiento, que es una sociedad en la que el conocimiento y la información son los principales motores de crecimiento económico y desarrollo social. Es una sociedad bien educada que se basa en el conocimiento de sus ciudadanos para impulsar la innovación, el espíritu empresarial y el dinamismo de su economía. Además, la información está disponible y es accesible a través de las TIC, con apoyo de la Internet, por ejemplo, y redes sociales. Además, tenemos definiciones como la educación 1.0, que es la educación clásica, tradicional, que se apoya en la memorización, en pruebas estandarizadas y en el profesor como individuo central a través del cual llega la información al estudiante. Tenemos también otra definición importante que es la educación 2.0, que toma un poco más en cuenta el aporte individual. El individuo recibe lo que la educación 1.0 tiene para darle, pero además lo analiza. Está apoyada en la educación virtual, en la educación de la web 2.0 y ciertamente permite un análisis, un aporte de la persona que está siendo educada. Y la educación 3.0 tiene un aspecto colectivo, colaborativo. Está apoyada en la web 3.0, redes sociales, y bueno, tenemos características de la 1.0, de la 2.0, y ciertamente el individuo, el estudiante, es el que es responsable de su formación. Cuando pensamos en la generación Z, que es la generación de nativos digitales, personas que tienen una muy buena vinculación desde su más primera infancia con los dispositivos tecnológicos, con la internet y con su uso en general para la comunicación, tenemos que se afecta la vinculación de la educación con respecto a esa generación. Las redes sociales y la globalización afectan ese proceso de aprendizaje y en cierto modo todo el proceso, no solamente de información, de recibir información, crear conocimiento y trabajar de forma colaborativa, no necesariamente vinculados de forma física, sino a distancia y en tiempos asíncronos, hace que esta educación 3.0 sea bastante democrática y la información llegue con facilidad, en teoría al menos, a los individuos. Apoyado el autor en el círculo hermenéutico de Dilthey, consigue entonces las variables o dimensiones que son relevantes en este problema
y allí nos servimos de esta información para finalmente hacer una propuesta que es un constructo teórico de una posible solución a ese problema que tenemos. Ciertamente estas dimensiones que se obtienen son las características que tiene la generación Z y su aprendizaje de tipo disruptivo, puesto que las tecnologías avanzan, cambian, se transforman continuamente, y se puede apoyar en ciertas estrategias como es e-learning, el aula invertida y las redes sociales como apoyo para este aprendizaje disruptivo a través de las tecnologías de la información y la comunicación. A su vez, sabemos que una de las estrategias del aprendizaje disruptivo, filtrado de información, para lo cual el individuo debe ser muy crítico y analítico, el simulacro de las experiencias, el aprendizaje un poco sobre la marcha y la transformación holística de estos aprendizajes. Conociendo todas estas variables y todas estas posibles herramientas en las que nos estamos apoyando, proponemos entonces los objetivos de un constructo teórico, que es el punto 5.1. Estos objetivos son incentivar el uso de tecnologías en los profesores, la capacitación de los profesores en el uso de herramientas tales como las pizarras digitales, Moodle, etc., el diseño de programas instruccionales y la actualización curricular a la educación 3.0. Esto debe ser hecho por expertos y en áreas bastante amplias. Tiene que ser interinstitucional y fomentar la motivación en los profesores en el uso de las tecnologías y apoyar al profesor para que construya su autoestima y se sienta, reivindicado en el uso de esas tecnologías, no rezagado.